Muy buenos días, tardes o noches, profesora. Mi nombre es Paola Martínez Hernández y el tema acerca del cual les voy a hablar es fuerza directriz química, potencial químico, equilibrio químico en solución y gases. Para comenzar, definí ambos términos por separado, fuerza y directriz. La fuerza es el fenómeno físico capaz de modificar velocidad de un desplazamiento, movimiento y o estructura de un cuerpo, mientras que la directriz es una línea, figura o superficies que determinan las condiciones de generación de otras del mismo tipo. Ahora, englobando ambas, la fuerza directiva es aquella fuerza que tiende a hacer que el elemento directivo de una brújula se alinee con la dirección de referencia. Para continuar, hablaremos sobre las energías libres. Las energías libres de las sustancias se utilizan con frecuencia para obtener el valor de las constantes de equilibrio. Además, las energías libres se emplean también como una medida de la fuerza directriz, en donde K nos representa una constante. La relación entre K y delta G o energía libre de Gibbs puede servir para interpretar los valores de las constantes de equilibrio como medida de la fuerza directora. Ahora bien, la energía libre de la cual hablaremos es la energía libre de Gibbs, la cual tiene una estrecha relación con la entropía y entalpía, la cual explicaremos en la siguiente diapositiva. La energía libre de Gibbs de un sistema es una medida de la cantidad de energía utilizable, energía que puede realizar un trabajo en este sistema. El cambio en la energía libre de Gibbs durante una reacción provee información útil acerca de la energía y espontaneidad de la reacción, si puede llevarse a cabo sin añadir energía o si requiere de esta. En otras palabras, la energía libre de Gibbs es el cambio en energía libre de un sistema que va de un estado inicial, como los reactivos, a un estado final, como todos los productos. Este valor nos indica la máxima energía utilizable liberada o absorbida, al ir del estado inicial al estado final. Además, su signo, ya sea positivo o negativo, nos dice si una reacción ocurrirá espontáneamente, es decir, sin energía adicional. Esta energía engloba tanto el calor de reacción como la variación de entropía del sistema. Su ecuación está dicha de la siguiente manera. Delta G es igual a delta H menos T por delta S, donde delta G es la variación de la energía libre, mientras que delta H es el cambio en entalpía o calor de la reacción. La entalpía se refiere a la energía almacenada en los enlaces y el cambio en la entalpía es la diferenciación en la energía de los enlaces entre reactivos y productos. Un delta H negativo implica que se libera calor de reacción a productos, mientras que un delta H positivo significa que se absorbe calor. Siguiendo con delta S es la variación en la entropía durante la reacción. Si delta S es positivo, el sistema se vuelve más desordenado durante la reacción. Por ejemplo, cuando una molécula grande se divide en varias moléculas más pequeñas. Al contrario, si delta S es negativo, significa que el sistema se vuelve más ordenado. Por último, la temperatura. Determina el impacto relativo de los términos
delta S y delta H en el cambio de energía libre total de la reacción. A mayor temperatura, mayor es el impacto del término delta S en relación con el término delta H. Hay que tener en cuenta que la temperatura siempre debe de estar en grados Kelvin para que la ecuación funcione correctamente. Las reacciones con un delta G negativo liberan energía, lo que significa que pueden proceder sin adición de energía, es decir, son espontáneas. En contraste, las reacciones con delta G positivo necesitan un aporte de energía para llevarse a cabo, lo que quiere decir que no son espontáneas. En esta imagen podemos ver distintos escenarios en donde nos dice que si nuestra delta S es mayor a 0, pero nuestra delta H es menor a 0, la reacción va a ser espontánea a todas las temperaturas y nuestra delta G será menor a 0. El segundo escenario del lado derecho superior, en donde nos dice que si delta H es mayor a 0 y delta S de igual manera es mayor a 0, va a ser espontánea a altas temperaturas, cuando el valor de temperatura por delta S es grande. El tercer escenario, que se encuentra del lado izquierdo inferior, nos dice que si delta H es menor a 0, al igual que delta S, la reacción va a ser espontánea a bajas temperaturas, cuando el valor de temperatura por delta S es pequeño. Por último, del lado derecho inferior, nos dice que si nuestra delta H es mayor a 0, pero nuestra delta S es menor a 0, la reacción no va a ser espontánea a todas las temperaturas, por lo cual nuestra delta G va a ser mayor a 0. Continuando con el siguiente tema, hablaremos sobre el potencial químico. ¿Qué es el potencial químico? Se puede definir como energía libre molar o la magnitud que relaciona la energía de Gibbs y la variación de la cantidad de materia de un sistema a presión y temperaturas constantes. Su fórmula es la que se encuentra en la parte inferior. Ahora bien, hablaremos sobre sus características fundamentales. Las características abreviadas del potencial químico serán profundizadas más adelante. La primera característica es la tendencia de una sustancia a reaccionar con otras sustancias, transformarse en otro estado, redistribuirse espacialmente. Segunda característica, la magnitud de esta tendencia, es decir, el valor numérico del potencial químico, puede variar y es determinado por el tipo de sustancia y el medio en el que se encuentra. Sin embargo, no es determinado por el tipo de participantes en la reacción ni por los productos que resulten. Por último, una reacción, transformación, redistribución, entre otras, puede darse espontáneamente cuando la tendencia hacia el proceso sea más pronunciada en el estado inicial que en el final. El potencial químico es una medida de la magnitud de esta tendencia. Mientras mayor sea el valor del potencial químico, esta será más activa o dispuesta al cambio en la sustancia. Mientras que si el valor de potencial químico es menor, será más pasiva o apática al cambio en la sustancia. Ahora bien, valor de los potenciales químicos. Los valores de los potenciales químicos de las sustancias se relacionan con los potenciales químicos
de los elementos que las componen y pueden ser determinados experimentalmente mediante el uso de reacciones químicas. Debido a que en las reacciones químicas los elementos se conservan, es decir, tenemos los mismos números de símbolos de elementos del lado izquierdo que del lado derecho en la ecuación química. Entonces, el nivel de referencia no tiene efecto sobre las diferencias de potenciales observadas y las medidas. Para efectos de simplificación se considera el valor cero como nivel de referencia para todos los elementos, como se puede ver en la fórmula de abajo. Los valores de potencial químico en condiciones normales se indexan generalmente de esta manera. El estado de la materia en el cual la sustancia está descompuesta en sus elementos en condiciones normales representa el nivel cero de la escala del potencial. El potencial químico de una sustancia arbitraria dependerá en sí mismo de la temperatura y la presión. Por esta razón es usual en química tabular los potenciales de una sustancia en la forma de valores normales. En esta tabla se buscó ver su tendencia al cambio de estas distintas sustancias. Para comenzar, hay que prestar mucha atención, puesto que el hierro se encuentre con un valor de 0 no significa que el hierro no posee ninguna tendencia al cambio, sino que simplemente se ha usado el valor de su potencial como el nivel 0, respecto al cual se darán los valores de los potenciales de otras sustancias que contengan hierro. Las sustancias elegidas en la tabla indican que no solo se habla de potenciales químicos cuando se trata de sustancias químicas bien definidas, sino también cuando se habla de sustancias cotidianas. La condición previa para especificar el valor del potencial de una sustancia es conocer la fórmula química, la cual indica su composición y es requerida para todos los cálculos. Por esta razón, esta fórmula no debe faltar en este tipo de tablas. Sin embargo, el valor del potencial químico de una sustancia pura también depende de su estado de agregación, de su estructura cristalina, entre otras. Por ejemplo, como podemos observar, el agua líquida y el vapor del agua, así como el diamante y el grafito, tienen diferentes potenciales químicos a la misma temperatura y presión. Siguiendo con el signo del potencial químico, los valores para los potenciales químicos que usemos son válidos a condiciones normales del medio y para sustancias disueltas en concentración de 1 Kelvin/mol sobre metro cúbico o 1 mol sobre litro, en donde el agua es el solvente usual. Los elementos en sus estados estables usuales tienen por convención el valor 0. Esto es válido, por ejemplo, para el hidrógeno molecular, mientras que el hidrógeno atómico tiene un potencial positivo alto, lo cual significa que su tendencia a transformarse en H subíndice 2 es muy fuerte. Ahora bien, en esta tabla podemos observar que la mayoría de los valores de los potenciales son negativos. Una sustancia con potencial negativo se puede producir espontáneamente a partir de los elementos, debido a que su tendencia al cambio es más débil que la de los elementos de los cuales ella está formada. Esto significa también que la mayoría de las sustancias
no tienden a descomponerse en sus elementos, sino que por el contrario, tienden a producirse a partir de ellos. De esta manera, la mayoría de las sustancias con las cuales interactuamos son estables respecto a la descomposición mencionada. Mientras que si el potencial químico es positivo, la sustancia tenderá a descomponerse en sus elementos. Tal sustancia es inestable y por lo tanto difícil de preparar, o metaestable en el mejor de los casos. Usualmente reacciona violentamente, en especial cuando el valor de potencial químico es muy grande. Ahora bien, veremos el último tema, equilibrio químico en soluciones. El concepto de actividad se puede usar para expresar la constante de equilibrio termodinámica en términos de las actividades en las disoluciones reales. Consideremos una reacción entre solutos en disolución. En el equilibrio debe cumplirse la siguiente relación, donde el subíndice establece que los potenciales químicos individuales se deben evaluar en condiciones de equilibrio. Cada uno de los potenciales químicos de la ecuación se puede expresar en términos de un potencial químico estándar y en términos dependientes de la concentración. Usando la relación entre la energía de Gibbs y el potencial químico, la ecuación final se escribe de la siguiente manera. Es la fórmula que se encuentra subrayada de un color anaranjado, donde el símbolo indica que los términos que siguen están multiplicados entre sí. Esta constante de equilibrio es fundamental en el equilibrio termodinámico de todos los sistemas. Se puede ver como una generalización. La constante de equilibrio K, definida por la ecuación, se puede aplicar al equilibrio entre gases, líquidos, especies disueltas y sólidos. Ahora bien, veremos el equilibrio químico, pero en gases. Existen otras formas para expresar la constante de equilibrio. Hasta ahora hemos utilizado la expresión de K para relacionar las concentraciones de las sustancias que participan en el equilibrio. La presión de un gas es proporcional al número de moles de cada litro. La última ecuación es la que se ocupará para determinar el equilibrio en gases. Donde nos explica la constante se determina poniendo las concentraciones de cada uno de los reactivos. Como ejemplo, es acerca del potencial químico en las membranas semipermeables. Es un sistema que tiene dos compartimientos separados por una membrana móvil permeable al líquido, pero impermeable a la sustancia disuelta. Aquí se puede observar un desequilibrio del potencial químico en ambos compartimientos, lo que dará lugar a una fuerza que producirá un desplazamiento de la membrana móvil hacia la fase en la que la concentración es menor. Como se observa en la primera imagen, la flecha indica hacia el lado izquierdo, donde encontramos una menor concentración, para así lograr el equilibrio. En este equilibrio se alcanzará igualdad de potenciales químicos en ambos compartimientos. Por último, aplicaciones en la biomedicina. Como aplicaciones encontramos que con la ayuda de la energía libre de Gibbs podemos predecir o más bien calcular que una reacción se lleva a cabo de forma espontánea o no espontánea.
La energía de Gibbs para la reacción de ATPasa sintetasa se expresa frecuentemente en términos de potencial de fosforilación. Por último, todas las reacciones de óxido-reducción pueden describirse correctamente en términos termodinámicos a partir de las variaciones de energía libre de Gibbs. Aquí están mis referencias, son los libros o páginas web en las que me basé para hacer esta presentación. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias y hasta luego.